En clave geopolítica estamos, de alguna forma intentando hacer el análisis posterior a esa reunión que tuvo lugar en Estambul, esa segunda ronda de conversaciones, y mirando un poco más allá. Mirando, por un lado, a la operación Telaraña, que tuvo lugar este fin de semana, ese ataque sin precedentes por parte de Ucrania, pero mirando también al tercer ataque al puente de Crimea. Ya les decíamos al inicio del programa, el primero fue en 2022, el segundo fue en 2023 y ahora, en 2025, ha tenido lugar el tercer ataque, y esta vez de forma submarina y provocando daños graves en los pilares de esta infraestructura, que, como decíamos, no es una simple infraestructura, es un símbolo que va mucho más allá y que, por parte de Ucrania, supone el lanzamiento de un mensaje contundente. Crimea es Ucrania. Vamos a analizar el escenario actual con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, como decíamos, con muchísimos frentes abiertos en geopolítica, no todo es Rusia y Ucrania, pero es que solo mirando a Rusia y Ucrania ya tenemos muchísimo de lo que hablar, mucho que desgranar, sobre todo en estas últimas 48 horas. De la operación Telaraña pasamos al tercer ataque al puente de Crimea desde el estallido del conflicto. Como decía, el puente de Crimea es una infraestructura que conecta, son 19 kilómetros que conectan Rusia con la península de Crimea, pero de alguna forma esto es un símbolo muy importante y un símbolo con el que Ucrania pretende dar un golpe sobre la mesa y también lanzar un mensaje directo a Rusia. ¿Qué es lo que tenemos que valorar? ¿Qué lectura debemos hacer sobre todo de este ataque que apenas sucede 48 horas después, insisto, de la operación Telaraña? Sí, como muy bien dices, la verdad es que el puente de Kerch es un símbolo para los dos lados. Es un símbolo para Putin, que lo estrenó personalmente con la famosa caravana de camiones, y también es de la anexión y del reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, y también es un símbolo para Ucrania de la invasión rusa en el 2014, donde la comunidad internacional prácticamente no hicimos absolutamente nada más que protestar por los canales diplomáticos. Entonces, es la tercera vez que tratan de hacerle mella a esa infraestructura, y bueno, sobre todo es la osadía ya, porque no es un dron, sino que eso debe suponer una operación submarina donde buzos especializados deben colocar los 1.100 kilos que han puesto de explosivos para tratar de tumbar esa infraestructura que simboliza la unión de la isla de Crimea o de la península de Crimea con Rusia. Entonces, la verdad es que lo que ha acreditado las tres operaciones, o las dos operaciones, que tanto la Telaraña como la actual, es la capacidad de los servicios de inteligencia ucranianos para hacer operaciones en territorio ruso. Y yo, como ruso, estaría muy preocupado de esa capacidad logística y de maniobra en infraestructuras hipersensibles para la seguridad rusa. Emiliano, aunque no hay una confirmación oficial de esto, ya sabes que, sobre todo en temas geopolíticos, hay mucha rumorología, muchos comentarios, a veces comentarios de expertos, a veces comentarios simplemente que resurgen o resuenan en redes sociales, pero se dice que Ucrania no ha podido hacer esto sola, y menos sin contar, por ejemplo, con la ayuda del Servicio de Inteligencia británico. ¿Hasta qué punto deberíamos pensar en esa posibilidad, la posibilidad de que haya habido una ayuda por parte de un país aliado? Pues como bien señalas, aquí ya entramos dentro del sensible ámbito de las de las fake news y de intentar no ocultar la verdad. Es decir, probablemente haya contado con la asistencia de los servicios de inteligencia británicos, e incluso se dice, en relación a la operación de la Telaraña, que había participado la administración Biden, pero como no hubo muy buena sintonía entre la administración saliente y la entrante, que no habían informado a la administración entrante. Entonces, bueno, las teorías son múltiples, y en todo caso, independientemente de la asistencia británica o incluso de la norteamericana en una primera fase del diseño, hay que decir que es un éxito. Es un éxito porque no se sabe si son finalmente 47 aeronaves, pero lo que sí que hay certidumbre es que han sido 13, y 13 de las importantes sobre aviones que son muy difíciles de reemplazar y que por lo tanto van a limitar la capacidad aérea de Rusia de atacar Ucrania desde Rusia.
y también de vigilancia del espacio aéreo, no solamente con Ucrania, sino también con Estados miembros de la OTAN, y por lo tanto, bueno, pues Putin estará que se sube por las paredes, y me imagino que es donde viene mi mayor preocupación, que como bien ha dicho Medvedev, que últimamente no se caracteriza por ser nada comedido, pues la respuesta va a ser dura y contundente, desgraciadamente para todos. Desde luego, eso es lo que nos estamos preguntando ahora, ¿no? ¿Cuándo se producirá la respuesta y cómo, ¿no? ¿Cuál será su magnitud? Viéndolo desde las dos partes, voy a empezar por la parte rusa. ¿Cuáles son las implicaciones de la Operación Telaraña y del puente de Crimea para la parte rusa? ¿Qué supone para ellos? Pues fíjate que me ha recordado un poco volver a la Guerra Fría, porque todo el mundo temía la capacidad rusa o soviética en aquella época, y resultó que cuando cayó el muro de Berlín lo que se demostró es que realmente el ejército soviético estaba bajo mínimos, que la capacidad de los hilos también estaba muy, muy tocada, y que realmente el nivel de amenaza para una guerra global era muy limitada. Entonces, que aeropuertos claves donde están aeronaves estratégicas que incluso pueden transportar armas nucleares no tengan ningún tipo de vigilancia, y que con 170, 180 drones tengan esa capacidad de entrar a esos aeropuertos y hacer daño sobre esas aeronaves, pues realmente es una genialidad desde el punto de vista de operaciones de los servicios secretos. Y yo, como si me pongo en el Estado Mayor ruso, me preocuparía de la inoperancia o la incapacidad para haber detectado este tipo de operaciones, tanto la del bombardeo de los aeropuertos como la de la operación de Crimea, que eso es un objetivo permanente en los servicios de seguridad de inteligencia de Ucrania. Para la parte ucraniana, ¿qué implica? Porque claro, en medio de estas rondas de conversaciones, Emiliano, podríamos pensar lo primero que de alguna forma Ucrania podría estar ganando músculo, ¿no? Para tener una mayor capacidad negociadora. No sé si músculo, pero sí que prestigio desde el punto de vista de su capacidad. Recordemos que una gran parte de analistas y de medios daban por finiquitada a Ucrania desde el día 1 de la operación especial, y resulta que llevamos 3 años y pico donde no solamente han demostrado su capacidad de resistencia, sino ya también capacidad de ataque. Por lo tanto, pues deben estar orgullosos de esa capacidad con la ayuda occidental oportuna, pero sobre todo la resiliencia ante cualquier tipo de circunstancia que han utilizado los rusos para tratar de introducir, digamos, el dominio ruso sobre Ucrania. En cuanto a las negociaciones, como muy bien has señalado, sinceramente, la propuesta, el memorándum realizado por el gobierno ruso, pues es que no deja ninguna puerta o ninguna salida al gobierno ucraniano, porque plantea algunas cuestiones que son absolutamente inaceptables, ya no por el gobierno de Zelensky, es que en el caso que se celebrasen unas elecciones, ¿cómo le pides al pueblo ucraniano, con todos los muertos que lleve y la destrucción, que acepte directamente la renuncia a cualquier soberanía, a que va a haber un gobierno títere en manos de Rusia, como ocurre con Bielorrusia, que probablemente va a haber el control de las tropas también ucranianas, y por lo tanto eso es inaceptable para cualquier gobierno ucraniano, no solamente la del señor Zelensky. Mientras tanto, claro, intentamos también analizar o ponerlo todo en perspectiva respecto a esta ronda de negociaciones. Hemos tenido el segundo encuentro en Estambul este lunes. Se abre la puerta de cara a un tercer encuentro a finales de este mes. La parte ucraniana proponía que fuera entre el 20 y el 30 de junio. Turquía se mostró quizás excesivamente optimista al decir que podríamos tener pronto esa fotografía, ¿no? La de Putin, Zelensky y Trump. El Kremlin ha descartado esa reunión inminente. ¿Cómo de lejos estaríamos de que haya un encuentro de esa magnitud? Hay expertos que además en estos micrófonos han dicho que probablemente hasta el final de las negociaciones no deberíamos pensar en un encuentro directo entre Putin y Zelensky. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que solamente se pueda producir ese digamos, encuentro a tres si realmente se llegase a la firma de un acuerdo de paz, ya no de cese el fuego, sino un acuerdo de paz donde las tres partes principales, aunque también debería estar la Unión Europea, por lo menos estuvieran presentes para, digamos, ratificar y ser testigos de ese acuerdo de paz. Es decir, lo único positivo de esa tercera ronda es si finalmente, fruto de la reunión que tuvieron el lunes,
se va a producir la entrega ampliada de los prisioneros de guerra de un lado y de otro. Y especialmente, que era una de las grandes reclamaciones del gobierno ucraniano, si finalmente se entrega a unos 300 menores que fueron sacados de Ucrania para desnazificarlos, pues quiero decir que eso es un éxito para Ucrania, porque lo de los menores era una realidad palpable, con familias afectadas, y que de hecho fue una de las causas que implicó que se acusara a la portavoz y ministra, me parece recordar, pero no me acuerdo el nombre, y al propio Putin de crímenes de guerra. Por cierto, Emiliano, nos decías que Medvedev últimamente está, bueno, algo incendiario, por así decirlo, con sus comentarios. En los últimos de hoy ha dicho que, bueno, que Rusia no busca el compromiso con Ucrania, que lo que busca mediante estas negociaciones es una victoria rápida. Claro, esto va en contra de lo que serían unos encuentros de cara a establecer una paz. Quiero decir, de cara a estas conversaciones, lo que cabe pensar en estas reuniones que tienen un tono más bien diplomático es que, bueno, cada parte exponga cuáles son sus concesiones o requisitos, que se abra un diálogo de negociación, pero claro, con estas palabras por parte de Medvedev, quizás lo estamos interpretando mal, pero claro, quien lee un mensaje así, porque además no ha sido de palabras, ha sido un mensaje escrito por Telegram, es que la posición rusa mantiene un enfoque más bien unilateral. Insisto, esto se contradice un poco con esa bilateralidad de unas negociaciones de paz. Yo cuando habla Medvedev o cuando hablaba en algún momento Shoigu, es decir, todos aquellos que Putin trasladó de la primera línea de la política rusa a ese famoso Consejo de Seguridad, creo sinceramente que hablan para tratar de salvaguardar su imagen frente a Putin. Sí, creo que realmente tienen pánico. Y en el caso de Medvedev, recordemos que Putin no es inmortal, es decir, que en algún momento tendrá que haber un cambio por razones naturales, y yo creo que toda esta beligerancia que manifiesta, a pesar de haber sido un presidente que se acercó considerablemente a la administración de Estados Unidos y de algunos países europeos, pues trata un poco de mostrarse como un eventual candidato o reemplazo ante las circunstancias naturales que pudiera depararle a la supervivencia del señor Putin. Entonces, bueno, siempre las últimas declaraciones han sido un desastre, y bueno, pues yo creo que es más bien de cara al público y de cara sobre todo al propio Putin, para que vea que tiene un apoyo incondicional, porque querramos o no queramos, porque no hay opinión pública o no hay libertad de prensa en Rusia, pero todo esto que está aconteciendo para la opinión rusa, si tuviese toda la información, sería terrible para el gobierno, los asesores militares y el Estado Mayor de la Defensa ruso, porque una potencia, bueno, un país tan pequeño como Ucrania, con las capacidades limitadas, que esté asestando estos golpes, pues para la opinión pública rusa sería, en circunstancias normales de libertad de prensa y de comunicación, pues una duda importante en la capacidad de gestión del gobierno del señor Putin. Volviendo al memorándum que le entregó la delegación rusa a la ucraniana, hay algunos puntos clave: el reconocimiento o al menos la concesión de los territorios anexionados por parte de Rusia, la exigencia de que Ucrania tenga esa categoría de país, estado neutral, con la imposibilidad de armamento nuclear. Entendemos que también, pues ahí en esa categoría se le cierra ya directamente la puerta a una adhesión a la OTAN, que es algo que parece que ya está más que descartado de cara a esas negociaciones. Y también hay un punto importante, que es la eliminación de la actual ley marcial, que sigue vigente, su levantamiento para celebrar unas elecciones. Claro, aquí la cuestión también está en si Ucrania aceptara esta última parte, la de levantar la ley marcial, las elecciones, no sé hasta qué punto podría haber cierta presión para que se celebraran incluso antes de tener un acuerdo de paz cerrado. Sin embargo, claro, entendemos que la parte rusa podría presionar para ello. Entendemos que la parte mediadora, siendo Turquía o siendo Estados Unidos, deberían velar porque el acuerdo de paz llegue antes, simplemente por aquello de que quienes deben negociar deberían ser los mismos que son quienes han estado al pie del cañón durante el conflicto, digo por la parte ucraniana. Sí, vamos, de hecho, ya Zelensky en su momento manifestó que él no tenía ninguna
digamos, ningún obstáculo o ningún impedimento en celebrar esas elecciones. ¿Cuál es el problema de las elecciones? Pues la famosa ley marcial. Esa ley marcial, junto al decreto que firmó, lo que hacía era que que estaba penado, digamos, o era imposible negociar con la parte rusa. Entonces, yo puedo entender, la ley marcial eso se cambia porque si la Duma ucraniana lo cambia, pues no hay ningún problema. Las elecciones, ya dijo el presidente Zelensky que sí. ¿Cuál es la cuestión? Que todo ese proceso se debería realizar con un acuerdo de paz, es decir, como consecuencia de un acuerdo de paz que garantice que esas elecciones se van a celebrar bajo determinadas condiciones de transparencia y objetividad, porque recordemos que las 4 provincias, que es que no pide dónde ya están, sino que pide los 4 oblasts, los pide absolutamente, independientemente que no hayan ocupado todavía todo el Donetsk. Entonces quiere todo. Pero la población ucraniana que vivía ahí, que fue desplazada o alguna que todavía permanece allí, no puede votar. Entonces, sería muy difícil la celebración de unas elecciones en una situación de conflicto armado como el que estamos viviendo. Entonces, lo lógico es que todo esto que plantea el señor Putin se haga una vez que se ha acordado o un cese del fuego con más de 30 días, obviamente, o la posibilidad de que haya un acuerdo de paz y que una vez ya garantizada esa paz se lleve a cabo ese proceso electoral. Porque lo que quiere y lo que se deduce de los términos de este memorándum es que lo que quiere es que Ucrania sea una Bielorrusia, donde haya un presidente que el señor Putin pueda manejar arriba o abajo, donde no haya elecciones libres, donde no haya libertad de prensa ni de comunicación. Es decir, que sea un estado satélite y volviendo un poco pues a la situación de la época soviética. Uh-huh. Pues efectivamente, en principio podríamos esperar que la parte ucraniana y aliados soliciten, ¿no?, dentro de esas negociaciones que ese levantamiento de la ley marcial se produzca a posteriori, es decir, cuando ya entendamos que no estamos en un entorno de guerra, que es el motivo por el que está actualmente esa ley marcial. ¿Cuál crees, Emiliano, que podría ser la respuesta por parte de Ucrania ahora que tiene en sus manos ese memorando? Entendemos que quizás la respuesta oficial se produzca en ese próximo encuentro, en esa tercera ronda de negociaciones. Entendemos que también esa es la finalidad, de ir fijando ya una fecha aproximada, pero puestos a analizar y adelantarnos un poquito a los acontecimientos, ¿qué podríamos esperar por la parte ucraniana? Yo creo que en una estrategia negociadora sería sí, o sea, esa es la condición. Si llegamos a un acuerdo de paz, no hay ningún inconveniente en celebrar elecciones con garantías de transparencia y de no interferencia rusa, directa o indirecta. No hay ningún inconveniente en aceptar que no voy a ser miembro de la OTAN. Sinceramente, creo que con los acuerdos bilaterales de seguridad que firmó ya Ucrania es más que suficiente esa garantía de seguridad, porque es una especie de artículo 5 del tratado, donde en caso de nueva agresión los estados firmantes supuestamente seguirían apoyando a Ucrania militarmente y con inteligencia. El tema de que haya tropas, si hay paz, no será necesaria la presencia de tropas internacionales. Entonces, bueno, pues no tendría mucha necesidad, o podría buscarse unas tropas que fuesen aceptadas por el señor Putin. Es decir, que hay una serie de cuestiones, pero todas condicionadas a que el señor Putin y su gobierno acepte un acuerdo de paz y a partir de la paz empezar a cumplir esas condiciones o esas consecuencias derivadas de la paz, porque si no va a ser absolutamente imposible. Por cierto, una noticia de última hora que sí me gustaría comentar, pero también por lo anecdótico, acaban de confirmar en la Casa Blanca que Donald Trump asistirá al próximo encuentro de la OTAN, el que se va a celebrar a finales de este mes, 24 y 25 de junio, que va a tener lugar en La Haya. Quiero destacar que la última vez que un presidente estadounidense asistió a una reunión de tal magnitud fue Joe Biden. En el año 2022, en marzo de 2022, en Bruselas, tuve la suerte de poder asistir. Asistió tanto a una reunión en el Consejo Europeo, como también visitó la sede de la OTAN, que se encuentra allí en Bruselas. Fue con un motivo de carácter urgente, a tenor del estallido de la guerra que había tenido apenas lugar unas semanas antes. Es algo que de relevancia el hecho de que, de nuevo, un presidente de los Estados Unidos se traslade a Europa en el marco en el que nos encontramos geopolíticamente, de nuevo también para un encuentro de la OTAN. En este sentido, insistimos, es ese summit que va a tener lugar a finales de este mes. ¿Qué relevancia, qué peso, qué importancia debemos darle a este suceso, al hecho de que Trump se traslade y asista?
Bueno, o sea, es importante porque no envía a delegados, sino que va a asistir personalmente. En el fondo, supongo que será para poder vender ante el electorado que ha logrado que todos los miembros de la OTAN se comprometan a ese famoso 5% desglosado en diferentes partidas, unas más claras, otras menos claras, y que por lo tanto su presión, su estrategia ha funcionado desde el punto de vista de ese compromiso de la OTAN, quitando peso económico a Estados Unidos. Y esa es la visión positiva. La otra visión de acudir a esta cita es que diga que hasta aquí hemos llegado. Y eso también eso es un escenario que, habida cuenta de sus cambios de criterio diarios, pues entonces, según se levante ese día, pues puede ser que nos encontremos que dice que hasta aquí ha llegado el apoyo estadounidense y que las 33 bases que tiene las cierra pues, en un intento de recortar esos gastos que necesita para que no caiga en default Estados Unidos, que tal y como vamos es más que factible, y el resto arrastrados por él. Efectivamente, bueno, pues vamos a ver, desde luego no nos vamos a aburrir este mes. Si alguien tenía alguna duda, ya adelantamos que no va a ser así. Así nos quedamos con esta reflexión, con este análisis. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Buenas tardes. Chao.